Prefiero vivir con papá y con María que contigo, me dijo mi hija de 8 años en el juzgado. De acuerdo, le respondí con frialdad, y procedí a adoptar una niña que sí me merecía y a quitarles. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en la sala de mediación era frío, estéril. Olía a limpiador de pino y a desesperanza. Afuera, el sol de la Ciudad de México brillaba con una indiferencia cruel, pero aquí dentro, las paredes de un beige aburrido parecían absorber toda la luz y la vida. Me senté con la espalda recta en una silla incómoda, mis manos entrelazadas sobre la mesa de caoba pulida, un gesto que esperaba proyectar a una calma que estaba a kilómetros de sentir. Frente a mí, Ricardo, mi futuro ex esposo, se reclinaba en su silla con una sonrisa apenas disimulada. Su traje de diseñador, uno que yo había elegido para su cumpleaños, gritaba éxito y arrogancia. A su lado, su abogado, un hombre con cara de comadreja y un maletín de piel de cocodrilo, revisaba sus papeles con aire de suficiencia. Pero no eran ellos el centro de mi universo en ese momento. A la derecha de Ricardo, sentada como una reina en su trono de hielo, estaba mi suegra, Elena Jiménez. Sus ojos, pequeños y oscuros como los de un pájaro rapaz, estaban fijos en mí, destilando un veneno que conocía demasiado bien. Y entre ella y Ricardo, estaba mi hija. Mi Sofía. A sus 8 años, Sofía ya era un reflejo en miniatura de la familia de su padre, vestida con un conjunto caro que parecía incómodo, su cabello largo y castaño peinado en rizos perfectos. Y una expresión de terquedad que había sido cuidadosamente cultivada por su abuela y su padre. Apreté los labios, luchando contra el nudo que se formaba en mi garganta. Aún albergaba una astilla de esperanza, una tonta y diminuta brasa que se negaba a extinguirse. Quizás, si podía hablar con ella a solas, si podía recordarle nuestros momentos, nuestras canciones, nuestros secretos. Sofía, mi amor, comencé, mi voz más temblorosa de lo que pretendía. ¿Podemos hablar un momento? Solo tú y yo. Sofía me miró, y por un instante vi a mi bebé, a la niña que había acunado en mis brazos. Pero entonces, su abuela le susurró algo al oído, un veneno rápido y eficaz. La expresión de Sofía se endureció, sus facciones se contrajeron en una máscara de desdén adulto. No tengo nada que hablar contigo, espetó, su vocecita infantil cargada de una amargura impropia de su edad. El mediador, un hombre cansado con ojeras profundas, carraspeó. Señora Vargas, quizás deberíamos enfocarnos en los acuerdos. Ignoré al mediador. Ignoré a Ricardo. Mi mundo se había reducido a la carita furiosa de mi hija. Sofía, por favor, supliqué. Fue entonces cuando la bomba explotó. Se puso de pie, sus pequeños puños apretados a los costados. Su abuela le dio un suave empujón de aliento. Prefiero vivir con papá y con María que contigo, gritó, y cada palabra fue un trozo de vidrio en mi corazón. Te odio, mami mala. El silencio que siguió fue atronador. El abogado de Ricardo levantó una ceja, impresionado. Mi suegra sonrió, una línea delgada y satisfecha en sus labios pintados de rojo. Ricardo, mi esposo, el hombre al que le había entregado mi vida, mi cerebro y mi corazón, me miró con una expresión de triunfo mal disimulado. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se soldó. La esperanza, esa brasa tonta, no solo se extinguió, fue aniquilada por una ráfaga de viento ártico. Un frío glacial se extendió desde mi pecho hacia cada rincón de mi ser, congelando las lágrimas antes de que pudieran formarse. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se cristalizó en algo duro, afilado y claro como un diamante. Levanté la barbilla. Mis ojos, secos y firmes, se encontraron con los de Ricardo, luego con los del mediador, que me miraba con una mezcla de lástima y desconcierto. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, medida, desprovista de toda emoción.
De acuerdo, dije, articulando cada sílaba con una precisión quirúrgica. Renuncio a la custodia. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren de carga, un flashback tan vívido que casi pude oler el aroma del mole poblano que se enfriaba en la cocina. Fue hace un año, en mi cumpleaños número 35. Había pasado 2 días enteros preparando ese mole, la receta de mi abuela, un plato que requería paciencia, amor y docenas de ingredientes. Quería que fuera perfecto. Quería, por una vez, sentir que mis esfuerzos eran vistos, celebrados. La mesa del comedor en nuestro penthouse de Santa Fe estaba puesta con la mejor vajilla, las copas de cristal brillaban bajo la luz suave de los candelabros. Había comprado un vino caro, uno que a Ricardo le encantaba. Sofía, a regañadientes, me había ayudado a colocar las servilletas, aunque se quejó durante todo el proceso de que se estaba perdiendo su programa de televisión favorito. Las horas pasaron. Las 8 se convirtieron en las 9, luego en las 10. Las velas que había encendido se consumieron hasta convertirse en charcos de cera. Llamé a Ricardo una docena de veces. Primero, su teléfono estaba apagado. Luego, sonaba sin respuesta. Finalmente, a las 11:30, la puerta principal se abrió. Entró con el paso ligeramente inestable de alguien que ha bebido demasiado. Su traje, impecable esa mañana, estaba arrugado. Y luego lo olí. No era el aroma familiar de su colonia, sino un perfume de mujer, uno caro y pesado, Salimar, un aroma que se aferraba a él como una confesión. «Hola, cariño», dijo, su voz un poco pastosa. «¿Todavía despierta?» Me quedé de pie junto a la mesa, el delantal todavía atado a mi cintura. No dije nada. Señalé la comida, los platos, las velas derretidas. Él suspiró, un sonido de pura irritación. «Ximena, por favor. Tuve un día terrible». La reunión con los inversionistas de Monterrey se alargó. Estaba tratando de cerrar un trato para nosotros, para esta familia. Se pasó una mano por el cabello. Casi lo olvido. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La deslizó sobre la mesa hacia mí. «Feliz cumpleaños». Dentro había un collar de diamantes. Era hermoso, sin duda. Y completamente impersonal. Era el tipo de regalo que un hombre le compra a una mujer cuyo gusto no se ha molestado en aprender en 10 años de matrimonio. Era una disculpa cara, un intento de comprar el silencio. En ese momento, Sofía salió de su habitación, frotándose los ojos. «¿Papi? ¿Por qué hay tanto ruido?» Vio a su padre y corrió hacia él. «¿Me trajiste el nuevo videojuego que te pedí?» Ricardo la levantó en brazos, besando su frente. «Lo siento, princesa. Papá estuvo muy ocupado hoy. Te lo prometo para mañana». Sofía comenzó a llorar, un berrinche agudo y penetrante. «Pero lo quería ahora. Me lo prometiste». Y yo, en mi cumpleaños, me quedé mirando como el hombre que me acababa de mentir en la cara consolaba a nuestra hija por un capricho. Mientras la fiesta que había preparado con tanto amor se convertía en un mausoleo silencioso. Nadie dijo gracias por la cena. Nadie dijo qué bonito pusiste la mesa. Nadie, ni mi esposo, ni mi hija, ni un solo miembro de la familia Jiménez, me había llamado para decir feliz cumpleaños. Más tarde esa noche, después de que Ricardo se durmiera roncando con olor a alcohol y a otra mujer, yo fui la que limpió. Raspé el mole poblano, cada gramo de mi esfuerzo y mi amor, de los platos a la basura. El sonido de la comida golpeando el fondo del bote era un eco sordo de mi corazón rompiéndose. Lavé cada copa, cada plato, cada cubierto, mis lágrimas mezclándose con el agua del fregadero. Y mientras lo hacía, me di cuenta de una verdad devastadora: para ellos, yo era invisible. Era un electrodoméstico, una función, la que cocinaba, la que limpiaba, la que mantenía el orden. Pero yo, Ximena, no existía. Y esa noche, mientras miraba mi reflejo distorsionado en el grifo de acero inoxidable, me pregunté cuánto tiempo más podría vivir como un fantasma en mi propia casa. La invisibilidad no era solo un asunto doméstico, se había extendido como una mancha de aceite a cada aspecto de nuestra vida,
incluyendo el negocio que yo había ayudado a construir desde sus cimientos. Grupo Solara no nació en una sala de juntas de lujo, nació en la pequeña mesa de nuestra cocina, con planos dibujados en servilletas y noches enteras alimentadas por café y sueños. Ricardo tenía el encanto, la labia, la habilidad para estrechar manos y sonreír a las cámaras. Pero yo tenía la visión. Yo era la arquitecta, la estratega, el motor silencioso que impulsaba el imperio. El recuerdo más doloroso, el que todavía me quemaba con una humillación incandescente, fue el lanzamiento del proyecto Puerta del Sol. No era solo un desarrollo inmobiliario, era mi obra maestra. Un concepto revolucionario de vida urbana sostenible en el corazón de Querétaro. Pasé 6 meses trabajando en él, noches en vela investigando, diseñando, construyendo modelos a escala en el suelo de mi estudio mientras Ricardo dormía. Analicé cada aspecto, desde la eficiencia energética hasta la integración de espacios verdes, creando una propuesta tan detallada y sólida que era prácticamente irrefutable. La noche antes de la gran presentación a los inversionistas, Ricardo y yo lo repasamos juntos. Él asentía, hacía preguntas superficiales, pero yo podía ver en sus ojos que no comprendía la profundidad del proyecto. No le importaba. Para él, solo eran números en una hoja de cálculo y ladrillos que se convertirían en dinero. Al día siguiente, entré en la sala de juntas de nuestro rascacielos en Santa Fe sintiendo un nudo de emoción y nervios. Era mi bebé, y estaba a punto de presentarlo al mundo. Los inversionistas, un grupo de hombres mayores con trajes grises y rostros impasibles, ya estaban sentados. Ricardo me sonrió, me dio una palmadita en la espalda y me guió a una silla en la segunda fila, lejos de la mesa principal. Tú relájate, cariño, susurró. Yo me encargo. Y se encargó. Se paró frente a la pantalla, y con mi presentación de diapositivas, mis gráficos, mis renderizaciones 3D, comenzó a hablar. Y mientras hablaba, usaba la palabra yo como si fuera un arma. Como siempre le digo a mi equipo, la visión es lo más importante. Y mi visión para Puerta del Sol es, comenzó, su voz resonando con una confianza que había robado de mis noches de insomnio. Describió mis ideas con sus palabras. Explicó mis análisis de mercado como si fueran suyos. Presentó mis diseños como si hubieran surgido de su propia mente brillante. Yo estaba sentada allí, paralizada, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. Era un espectador en el estreno de mi propia obra, y el protagonista le había robado el crédito al autor. En un momento, uno de los inversionistas, un hombre llamado señor Domínguez, lo interrumpió. Una propuesta impresionante, Ricardo. ¿Quién es el genio detrás de la estrategia de sostenibilidad? Es brillante. Mi corazón dio un vuelco. Esta era la oportunidad de Ricardo. Podía decir la verdad. Podía darme el crédito. Ricardo sonrió, una sonrisa amplia y encantadora. Tenemos un equipo fantástico, por supuesto. Pero la visión general, bueno, digamos que me quita el sueño. Luego, como si acabara de recordarlo, hizo un gesto vago en mi dirección. Y, por supuesto, mi esposa, Ximena. Ella es un gran apoyo en la logística. Logística. Redujo mis 600 horas de trabajo intelectual a logística. Sentí como si me hubieran abofeteado. Apreté mis manos en mi regazo con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Quería gritar. Quería levantarme y desenmascararlo frente a todos. Pero no lo hice. Me quedé en silencio, como siempre. Porque eso es lo que se esperaba de mí. Ser el apoyo silencioso, la esposa invisible detrás del gran hombre. Y mientras los inversionistas aplaudían al final de la presentación, y Ricardo aceptaba sus felicitaciones con falsa modestia, yo sentí como otra pieza de mi alma se desprendía y se convertía en polvo. Si el robo de mi trabajo fue una herida en mi orgullo profesional, el descubrimiento de su infidelidad fue un cuchillo directo a mi corazón. Sucedió hace unos 8 meses. La sospecha había estado creciendo como una mala hierba durante semanas, las llamadas misteriosas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, las cenas de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Esa distancia fría y deliberada que se había instalado entre nosotros en la cama.
La confirmación llegó de la manera más banal y moderna posible, una tablet familiar que Ricardo había olvidado en casa. Una notificación de Instagram apareció en la pantalla. Era de María López, su joven y ambiciosa asistente. El mensaje era simple: anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Mi mundo se detuvo. Con los dedos temblando, abrí la aplicación. No estaban intentando ocultarlo. Había docenas de mensajes, un diálogo secreto que se desarrollaba justo debajo de mis narices. Hablaban de escapadas de fin de semana a Valle de Bravo, de cenas en restaurantes a los que yo siempre había querido ir, de chistes internos y apodos cariñosos. Y lo peor de todo, hablaban de mí. Ximena está tan ocupada con sus proyectos, ni siquiera se da cuenta, escribió Ricardo en un mensaje. Es una buena madre, supongo, pero no entiende lo que un hombre como yo necesita, respondió María. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición era tan descarada, tan arrogante. No era solo sexo, era una vida paralela, una relación emocional construida sobre el desprecio hacia mí. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, lo confronté. Dejé la tablet sobre la isla de la cocina, abierta en su conversación con María. Al principio, lo negó. La ira se apoderó de su rostro. ¿Has estado espiándome? Esto es una invasión de la privacidad, Ximena. Pero cuando vio que yo no retrocedía, que mis ojos estaban llenos de un dolor que no podía ser fingido, su estrategia cambió. La ira se disolvió en pánico, y el pánico se convirtió en un espectáculo de arrepentimiento digno de un actor de telenovela. Se arrodilló. Literalmente, se arrodilló en el suelo de mármol de nuestra cocina, agarrando mis manos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas que ahora sé que eran tan falsas como sus promesas. Fue un error, Ximena. Un error estúpido y sin sentido, sollozó. Estaba bajo mucha presión, el negocio, todo. Ella no significa nada para mí. Eres tú, siempre has sido tú. Eres mi vida, Ximena, solo tú. Me suplicó. Me rogó. Juró por la vida de nuestra hija que terminaría todo de inmediato. Dijo que despediría a María al día siguiente. Dijo que iríamos a terapia. Dijo todas las cosas que una mujer con el corazón roto quiere oír. Y yo, desesperada por mantener unida a mi familia, aterrorizada por la idea de que Sofía creciera en un hogar roto, y aferrándome a los restos de la imagen del hombre del que una vez me enamoré, le creí. Elegí creerle. Te lo juro, mi amor, susurró, su rostro enterrado en mi regazo. Nunca más. Te lo compensaré. A ti y a Sophie. Lo juro. Y yo lo perdoné. Lo perdoné, y al hacerlo, me traicioné a mí misma. Porque en el fondo de mi alma, una pequeña voz me advertía que un hombre que puede mentir con tanta facilidad, que puede llorar a voluntad, no cambia. Simplemente se vuelve más cuidadoso. Y esa noche, mientras él me abrazaba en la cama con una pasión renovada y culpable, yo me sentí más sola que nunca. La confianza, una vez rota, no se repara. Solo se puede pegar con un pegamento de mentiras, y yo había aceptado vivir en una casa de cristal roto. El eco de mi propia voz diciendo renuncio a la custodia todavía resonaba en mis oídos mientras caminaba por los pasillos del juzgado. Mis piernas se sentían como plomo, pero mi mente estaba extrañamente clara, como un cielo despejado después de una tormenta violenta. Saqué mi teléfono del bolso, mis dedos moviéndose con un propósito que no sentía en años. Marqué el número de mi tío Mateo. Mateo era el hermano menor de mi madre, un abogado brillante con una mente tan afilada como su sentido del humor. Era la única persona en mi familia que nunca había caído bajo el hechizo de Ricardo. Siempre lo había mirado con una saludable dosis de escepticismo, una actitud que yo, en mi ceguera enamorada, había confundido con cinismo. Ximena, ¿cómo estás?, respondió al segundo tono, su voz cálida una anomalía en la frialdad de mi día. Se acabó, tío, dije, sin preámbulos. Ella eligió a Ricardo. Renuncié a la custodia. Hubo un silencio en la línea, seguido de un profundo suspiro. Lo siento mucho, mija. Sabía que ese desgraciado la usaría en tu contra.
No había sorpresa en su voz, solo una triste confirmación. Pero hiciste lo correcto al no pelear en el lodo con él. Ahora, escúchame, esto no ha terminado. Apenas está comenzando. No sé qué hacer, tío. Él se quedará con todo. La casa, la empresa. No tan rápido, me interrumpió. Ximena, hay algo que necesito decirte. Algo que tu madre me hizo prometer que nunca revelaría a menos que fuera absolutamente necesario. Hizo una pausa, y pude oírlo revolviendo unos papeles en su escritorio. Creo que este es el momento. Me detuve en medio del estacionamiento, el sol golpeando el asfalto caliente. ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas el capital inicial para fundar Grupo Solara? Esos $500,000 que Ricardo siempre dice que ahorró trabajando como un perro antes de conocerte. Claro, respondí. Era la leyenda fundacional de Ricardo, la historia que contaba en cada cóctel y entrevista. El joven visionario que se hizo a sí mismo. Mi tío soltó una risa seca y sin alegría. Pura basura. Ricardo no tenía ni un centavo a su nombre cuando se casó contigo. Estaba hasta el cuello de deudas de sus anteriores negocios fallidos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor. ¿Entonces de dónde salió el dinero? De tu madre, dijo Mateo en voz baja. Fue el dinero del fideicomiso que tus abuelos te dejaron. Tu mamá, que en paz descanse, nunca confió en Ricardo. Pero te veía tan enamorada. Así que hizo un trato con él. Le prestaría el dinero para empezar la empresa, un préstamo formal, con papeles y todo. La única condición era que él te hiciera feliz, que te cuidara. Ella me hizo redactar el contrato y me nombró albacea. Me dijo, Mateo, si alguna vez ese hombre le rompe el corazón a mi hija, usa esto para destruirlo. Me apoyé contra la puerta de mi coche, sintiendo que me faltaba el aire. Mi madre. Mi sabia y protectora madre. Había muerto de cáncer 5 años atrás, y hasta en su ausencia, seguía cuidándome. La traición de Ricardo de repente adquirió una nueva dimensión, una más oscura y profunda. No solo me había engañado a mí, había profanado la confianza y el sacrificio de mi madre. ¿Tienes los papeles?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Los tengo en mi caja fuerte, Ximena, respondió. Un contrato de préstamo vinculante, firmado por Ricardo Jiménez. Técnicamente, el 50% de la fundación de Grupo Solara es una deuda que él tiene con el patrimonio de tu madre, un patrimonio del que tú eres la única heredera. Y considerando los intereses acumulados durante 10 años, digamos que te debe mucho más que la mitad de la empresa. El dolor en mi pecho, ese agujero negro y vacío, comenzó a llenarse. No con amor, ni con esperanza, sino con algo mucho más potente, una furia helada y un propósito inquebrantable. La imagen de Ricardo sonriendo con aire de suficiencia en la sala del juzgado apareció en mi mente. La sonrisa satisfecha de mi suegra. El rostro de mi hija gritándome te odio. Ya no eran solo insultos. Eran un llamado a la guerra. Y por primera vez, gracias a mi madre, yo tenía el arsenal para pelearla. Tío, dije, mi voz ahora firme, dura como el acero. Quiero que prepares todo. Vamos a destruir a Ricardo Jiménez. Vamos a quitarle hasta el último centavo que construyó con el dinero de mi madre. Esa es mi sobrina, dijo Mateo, y pude casi oír la sonrisa en su voz. Bienvenida de vuelta, Ximena. En lugar de ir directamente a casa para revolcarme en mi miseria o a la oficina de Mateo para planear mi venganza, sentí un impulso inexplicable de conducir en la dirección opuesta. Necesitaba un respiro, un lugar donde el nombre Jiménez no tuviera poder, donde el aire no estuviera contaminado por la traición. Y así, sin pensarlo mucho, me encontré conduciendo hacia el este de la ciudad, a un barrio humilde que contrastaba brutalmente con el lujo artificial de Santa Fe. Mi destino era el orfanato Corazón Nuevo. Había comenzado a donar al orfanato de forma anónima hacía 3 años, después de la muerte de mi madre. Era mi manera de honrar su memoria, su generosidad. Nunca había puesto un pie en el lugar, todo lo manejaba a través de transferencias bancarias y correos electrónicos con la directora. Pero hoy, necesitaba algo real.
Necesitaba ver que todavía existía la bondad en el mundo. El edificio era viejo pero limpio, pintado de un alegre color amarillo que desafiaba el gris del entorno. Al entrar, me recibió la directora, una mujer mayor llamada Carmen, cuyo rostro estaba surcado de arrugas amables. Cuando me presenté, sus ojos se abrieron de par en par. Señora Vargas. Ximena, dijo, estrechando mi mano con ambas suyas. No puedo creer que esté aquí. Lo que ha hecho por nosotros, por estos niños, no tenemos cómo agradecerle. Le pedí que me mostrara el lugar. Mientras caminábamos por los pasillos, llenos de dibujos infantiles y el sonido de risas lejanas, sentí que una capa de la tensión en mis hombros comenzaba a disolverse. Carmen me habló de sus desafíos, de sus pequeñas victorias, de los niños que habían llegado rotos y habían encontrado un refugio allí. Fue en la biblioteca donde la vi. La biblioteca era mi proyecto personal, había financiado su completa renovación y la había llenado con cientos de libros nuevos. En un rincón, sentada en un pequeño sillón de lectura, estaba una niña. Tendría unos 9 años, con el cabello negro y corto cortado en un bob prolijo y unos ojos oscuros tan grandes e intensos que parecían contener galaxias enteras. Estaba completamente absorta en un libro de tapa dura sobre astronomía. A diferencia de los otros niños que corrían y jugaban, ella poseía una quietud, una seriedad que me intrigó. Esa es Lucía, susurró Carmen, siguiendo mi mirada. Es una niña muy especial. Brillante. Llegó aquí hace 2 años, es una historia triste. Pero es fuerte, una verdadera sobreviviente. Nos acercamos en silencio. Lucía no levantó la vista hasta que estuvimos a su lado. Cuando finalmente lo hizo, no mostró la timidez o la curiosidad habitual de un niño. Me miró directamente, sus ojos evaluándome con una inteligencia penetrante. Hola, dije suavemente. Parece un libro interesante. Ella asintió, marcando su página con un dedo. Lo es. Estoy aprendiendo sobre los agujeros negros. Miró a Carmen y luego a mí. ¿Usted es la señora de los libros? Sonreí. Supongo que sí. Me llamo Ximena. Gracias, señora Vargas, dijo, su voz clara y formal. Nadie nunca nos había preguntado qué libros queríamos leer. Usted sí lo hizo. Sus palabras, tan simples y directas, me golpearon con más fuerza que cualquier cumplido que hubiera recibido en años. Era un reconocimiento puro, una gratitud genuina por un acto que para mí había sido simple. Pensé en Sofía, en su habitación llena de juguetes caros que apenas usaba, en su constante demanda de más, más, más. Y aquí estaba esta niña, agradeciéndome por un libro. De nada, Lucía, respondí, mi voz un poco ahogada. ¿Qué es lo que más te gusta de los agujeros negros? Que son tan poderosos que ni siquiera la luz puede escapar, dijo sin dudar. Y que no se pueden ver directamente. Solo se sabe que están ahí por cómo afectan a todo lo que los rodea. Me quedé mirándola, asombrada por su elocuencia. Era como si estuviera describiendo el dolor que yo sentía, un vacío invisible que estaba deformando mi universo. Pasé la siguiente hora hablando con Lucía. Me habló de las constelaciones, de su sueño de ser astrofísica, de cómo le gustaba el orden y la lógica de las matemáticas porque siempre tienen una respuesta correcta. Había una madurez en ella, una resiliencia forjada en la adversidad, que me dejó sin aliento. Cuando llegó el momento de irme, Lucía me acompañó a la puerta. Espero que vuelva pronto, señora de los libros, dijo, y por primera vez, vi el atisbo de una sonrisa en sus labios. Mientras conducía de regreso a mi vida vacía y lujosa, la imagen de Lucía no se apartaba de mi mente. Su seriedad, su inteligencia, su gratitud. Era un universo de diferencia con el mundo egoísta y manipulador de los Jiménez. Y en medio de mi rabia y mi dolor, una idea loca, audaz y absolutamente aterradora comenzó a formarse en mi mente. Ricardo y Sofía me habían gritado que querían a otra persona en sus vidas. Quizás yo también. El lunes por la mañana, entré en el despacho de mi tío Mateo sintiéndome como una persona completamente diferente a la mujer rota que lo había llamado desde el estacionamiento del juzgado. El encuentro con Lucía, combinado con la revelación sobre el dinero de mi madre,
había encendido un fuego dentro de mí. Ya no se trataba solo de sobrevivir al divorcio, se trataba de reclamar mi vida, mi trabajo y mi dignidad. El despacho de Mateo, en un edificio histórico en el centro de la ciudad, era un santuario de orden y poder. Libros de leyes encuadernados en piel llenaban las estanterías del suelo al techo, y el aire olía a papel viejo y café fuerte. Él me esperaba con una carpeta gruesa sobre su escritorio de roble macizo. Buenos días, futura CEO, dijo con una sonrisa irónica, sirviéndome una taza de café. No te burles, tío. Primero tenemos que ganar la guerra. La guerra ya está ganada, Ximena. Ricardo simplemente no lo sabe todavía. Lo que tenemos que planear ahora es la rendición incondicional. Abrió la carpeta. Dentro, protegido por una funda de plástico, había un documento amarillento. Era el contrato de préstamo. Vi la firma de mi madre, elegante y firme, y debajo, la de Ricardo, una rúbrica pretenciosa y apresurada. Era real. Todo era real. El primer paso es la estrategia, dijo Mateo, poniéndose sus gafas de lectura. No podemos simplemente lanzarle esto a la cara en el juicio de divorcio. Sería efectivo, pero no devastador. Y tú y yo queremos que sea devastador. Asentí, el café caliente un ancla en la tormenta de mis emociones. Quiero que todos sepan quién es él en realidad. Quiero que sus amigos, sus socios, todos los que alguna vez me miraron con lástima como la pobre esposa de Ricardo, vean al fraude que es. Exactamente, dijo Mateo, sus ojos brillando con fervor estratégico. Así que no atacaremos su matrimonio. Atacaremos su imperio. O, mejor dicho, tu imperio. El plan que trazamos esa mañana fue una obra maestra de estrategia legal y guerra psicológica. Era audaz, despiadado y absolutamente brillante. Primero, usaríamos el contrato de préstamo no como un reclamo de divorcio, sino como una acción corporativa. Como heredera del patrimonio de mi madre, yo era la principal acreedora de la empresa. Esto me daba el derecho legal de solicitar una auditoría completa de las finanzas de Grupo Solara. Ricardo se negará, por supuesto, explicó Mateo. Dirá que es una táctica de divorcio. Pero cuando presentemos el contrato ante un juez mercantil, no tendrá más remedio que aceptar. Y ahí es donde empieza la diversión. Segundo, mientras la auditoría estaba en marcha, comenzaríamos a recopilar nuestra propia evidencia. Mateo ya había contratado a un investigador privado, un ex policía federal con una reputación impecable. Su trabajo sería rastrear el estilo de vida de Ricardo y María. No buscamos solo la infidelidad, dijo Mateo. Buscamos el dinero. Cada cena cara, cada viaje a Cancún, cada bolso de Chanel para la señorita López. Vamos a demostrar que Ricardo ha estado usando Grupo Solara como su alcancía personal. Eso no es solo motivo de divorcio, es fraude corporativo. Tercero, y esta era la parte más delicada, teníamos que acercarnos a los otros miembros del Consejo de Administración. Eran dos, ambos hombres de negocios que Ricardo había traído, pero que respetaban los resultados por encima de la lealtad. No les diremos todo al principio, planeó Mateo. Simplemente sembraremos la duda. Les haremos preguntas sobre ciertos gastos, sobre el rendimiento decreciente en el último trimestre. Haremos que se pregunten si Ricardo es realmente el genio que dice ser. Mientras escuchaba a mi tío, sentí una oleada de poder que nunca antes había experimentado. Durante años, había cedido mi poder, entregándoselo a Ricardo en bandeja de plata. Él lo había tomado y lo había usado para humillarme. Ahora, iba a recuperarlo, pieza por pieza. Hay una cosa más, tío, dije, mi voz baja pero firme. He estado pensando, quiero iniciar los trámites de adopción. Mateo levantó la vista de sus notas, sorprendido. ¿Adopción? Ximena, ¿estás segura? Con todo lo que está pasando. Estoy más segura que nunca, respondí, la imagen de Lucía leyendo en su sillón grabada en mi mente. Ricardo y Sofía han dejado un vacío en mi vida. No voy a esperar a que ellos decidan si quieren volver a llenarlo. Voy a construir mi propia familia. Una basada en el respeto y el cariño, no en la sangre y la traición.
Mi tío me miró durante un largo momento, y luego una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, mija. Tan increíblemente orgullosa. La paciencia, me recordé a mí misma, era un arma. Ricardo era impulsivo, arrogante, propenso a ataques de ira cuando se sentía acorralado. Mi estrategia, por otro lado, sería la de la boa constrictor, un apretón lento, metódico e inexorable. No sabría que estaba en peligro hasta que fuera demasiado tarde para respirar. El primer movimiento fue sutil, casi imperceptible. Redacté un correo electrónico cuidadosamente formulado y se lo envié a Armando, el director de finanzas de Grupo Solara. Armando era un hombre meticuloso, de la vieja escuela, un contador que creía que los números tenían alma y que cada centavo debía tener una justificación. Era leal a la empresa, no necesariamente a Ricardo. Estimado Armando, escribí. Espero que te encuentres bien. Revisando algunos estados de cuenta personales para el divorcio, he notado algunas transacciones con la tarjeta corporativa de Ricardo que no logro identificar. Probablemente sean gastos de representación legítimos, pero mi abogado me pide que sea exhaustiva. ¿Serías tan amable de enviarme los desgloses de los últimos 6 meses? Solo para tener mis archivos en orden. Te lo agradezco mucho. Saludos, Ximena. Era la mezcla perfecta de inocencia y formalidad. No acusaba a nadie. Simplemente pedía información, enmarcándolo dentro del contexto inofensivo de mi divorcio. Sabía que Armando, por protocolo, tendría que informar a Ricardo de mi solicitud. Y sabía exactamente cómo reaccionaría Ricardo. No tuve que esperar mucho. Menos de una hora después, mi teléfono sonó. Era él. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, ladró, sin siquiera decir hola. Mantuve mi voz tranquila, casi aburrida. Hola, Ricardo. No sé de qué me hablas. No te hagas la tonta, Ximena. Armando me dijo que estás pidiendo mis estados de cuenta. ¿Estás tratando de humillarme frente a mi propio equipo? Para nada, respondí con calma, mientras examinaba mis uñas. Como te dije, es solo para mis archivos. El divorcio es un proceso complicado, ya sabes. Hay que documentarlo todo. Esto no tiene nada que ver con el divorcio. Estás en una cacería de brujas. Tratando de encontrar algo, cualquier cosa, para usar en mi contra. Ricardo, cálmate. Suenas un poco paranoico, dije, disfrutando cada segundo de su creciente pánico. Si no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Son solo unos recibos. A menos, claro, que haya algo en esos recibos que no quieras que yo vea. Hubo un silencio tenso en la línea. Podía oír su respiración agitada, el sonido de su mente trabajando a toda velocidad, tratando de recordar cada cena, cada joya, cada fin de semana que había cargado a la empresa. Esto es bajo, Ximena. Incluso para ti, siseo finalmente. Lo único bajo aquí es tu saldo bancario si sigues gastando el dinero de la empresa en tu amante, repliqué, y colgué antes de que pudiera responder. El anzuelo estaba en el agua. El siguiente paso fue una llamada informal a uno de los miembros del consejo, el señor Domínguez, el mismo que había elogiado mi estrategia de sostenibilidad. Lo llamé con el pretexto de pedirle consejo sobre un asunto personal. Señor Domínguez, lamento molestarlo, comencé con un tono de falsa vulnerabilidad. Como sabe, estoy pasando por un momento difícil. Y estoy un poco preocupada por el futuro de la empresa, mi único patrimonio. He notado que los márgenes de beneficio han bajado un poco este último trimestre. Ricardo me asegura que todo está bajo control, pero, bueno, usted sabe cómo es él, siempre tan optimista. Dejé que la implicación flotara en el aire. No acusé a Ricardo de mala gestión. Simplemente planté una semilla de duda, apelando a la prudencia de un viejo lobo de los negocios. Entiendo su preocupación, Ximena, respondió Domínguez, su tono volviéndose más serio. No se preocupe. Estaré más atento a los informes mensuales. La salud de la empresa es nuestra máxima prioridad. La segunda semilla estaba plantada. Ricardo ya no solo tendría que lidiar con una esposa vengativa,
sino también con un director financiero que observaba cada movimiento y un miembro del consejo que de repente estaba prestando mucha más atención. El apretón había comenzado. Y Ricardo, en su arrogancia, ni siquiera se dio cuenta de que la soga ya estaba alrededor de su cuello. Estaba demasiado ocupado tratando de ocultar sus huellas, sin saber que cada movimiento que hacía solo apretaba más el nudo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de una guerra fría y silenciosa. El investigador privado de Mateo había recopilado un dossier tan grueso como una guía telefónica, detallando un patrón de gastos extravagantes que haría sonrojar a un jeque. Armando, el director financiero, nos había filtrado discretamente documentos que mostraban transferencias inexplicables a cuentas fantasma. El señor Domínguez había convocado 2 reuniones informales para discutir su creciente preocupación por la dirección financiera de la empresa. La presión estaba montando. Era el momento de dar el golpe de gracia. A través de Mateo, como representante legal de la principal acreedora, solicitamos una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. El pretexto oficial era discutir asuntos urgentes relacionados con la estabilidad financiera y el liderazgo de la compañía. La notificación fue enviada un viernes por la tarde, para la reunión del lunes a las 9 de la mañana, dándole a Ricardo todo el fin de semana para sudar. El lunes, llegué al edificio de Grupo Solara. No había puesto un pie allí desde el día en que Ricardo me había relegado a la segunda fila. Pero hoy no entré como una esposa de apoyo. Entré como la dueña. Llevaba un traje de pantalón de color rojo sangre, un símbolo deliberado de guerra y poder. Mi cabello estaba recogido en un moño severo y mis tacones resonaban en el suelo de mármol como el redoble de un tambor. Cuando entré en la sala de juntas, el silencio fue instantáneo. Ricardo estaba en la cabecera de la mesa, con el rostro pálido pero intentando mantener una fachada de control. A su lado estaban los otros 2 miembros del consejo, el señor Domínguez y un hombre más joven llamado Javier. Me miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Ximena, dijo Ricardo, su voz tensa. No sabía que ibas a venir. Este es un asunto del consejo. Estoy aquí como la principal interesada en el futuro de esta empresa, Ricardo, respondí, mi voz fría y tranquila. Tomé asiento frente a él, en el otro extremo de la larga mesa, reclamando mi propio polo de poder. Mi tío Mateo se sentó a mi lado, colocando su maletín sobre la mesa con un chasquido decisivo. Bien, carraspeó Ricardo, claramente descolocado. Comencemos. No estoy seguro de cuál es la urgencia de esta reunión. Permíteme que te ilumine, Ricardo, interrumpió Mateo, abriendo su maletín. La urgencia es que el CEO de esta compañía ha estado malversando fondos de manera sistemática durante al menos los últimos 2 años. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se puso de pie de un salto. Eso es una calumnia. Es una táctica desesperada de mi esposa en nuestro divorcio. De verdad, dijo Mateo con calma, y comenzó a repartir carpetas a cada miembro del consejo. Entonces quizás puedas explicar esto. Lo que siguió fue una masacre metódica y brutal. Mateo, con la precisión de un cirujano, diseccionó la vida financiera secreta de Ricardo. Primero, presentó el contrato de préstamo de mi madre, explicando el verdadero origen de la empresa. Las mandíbulas de Domínguez y Javier cayeron al unísono. Luego, vinieron los estados de cuenta de la tarjeta corporativa. Aquí tenemos un fin de semana en un hotel boutique en San Miguel de Allende, facturado como reunión con clientes. Curiosamente, la señorita María López publicó fotos en su Instagram desde ese mismo hotel, ese mismo fin de semana. Aquí, un collar de Cartier de 200,000 pesos, clasificado como regalos corporativos. Y aquí, el pago inicial de un departamento de lujo en Polanco, a nombre de la señorita López, disfrazado como depósito de alquiler de oficina. Mateo continuó, implacable, mostrando facturas, recibos, correos electrónicos. El dossier del investigador privado, con fotos de Ricardo y María en yates, en joyerías, viviendo una vida de lujo a costa de la empresa. A costa de mi trabajo y del dinero de mi madre. Ricardo se había derrumbado en su silla, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco ceroso del pánico. Intentó interrumpir,
negar, pero las pruebas eran abrumadoras, un tsunami de verdad que lo ahogaba. Finalmente, me levanté. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Caminé lentamente hasta la cabecera de la mesa y me paré junto a mi esposo. Él ni siquiera podía mirarme a los ojos. Durante 10 años, he trabajado en silencio en la sombra de este hombre, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa. Yo creé la estrategia de Puerta del Sol. Yo negocié el trato con los proveedores de Asia. Yo diseñé el sistema logístico que nos ahorró millones. Y lo hice mientras este hombre usaba el dinero que ganábamos para financiar su doble vida. Miré a los miembros del consejo. Grupo Solara se construyó sobre el dinero de mi madre y el sudor de mi frente. Hoy, estoy aquí para reclamar lo que es mío. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, tan denso que parecía tener peso físico. Los señores Domínguez y Javier miraban los papeles en sus carpetas, luego a Ricardo, luego a mí, sus rostros una mezcla de conmoción, disgusto y cálculo frío. Ricardo estaba hundido en su silla, un hombre reducido a escombros por la verdad. Su fachada de CEO poderoso se había desmoronado, revelando al estafador patético que había debajo. Fue el señor Domínguez quien rompió el silencio. Se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y me miró directamente a los ojos. Había respeto en su mirada, el reconocimiento de un guerrero a otro. Señora Vargas, dijo, su voz grave y decidida. Le debemos una disculpa. Claramente, hemos sido negligentes en nuestra supervisión. Luego, se volvió hacia Ricardo, y su tono se volvió gélido. Ricardo, en vista de esta abrumadora evidencia, propongo una votación para tu suspensión inmediata como CEO y presidente del Consejo, con efecto inmediato, en espera de una investigación forense completa. Javier, el miembro más joven, asintió vigorosamente. Apoyo la moción. ¿Qué? No pueden hacer esto, balbuceó Ricardo, levantando la cabeza. Esta empresa es mía. Yo la construí. Parece que los hechos cuentan una historia diferente, replicó Javier con desdén. Todos a favor de la moción, levanten la mano. Las manos de Domínguez y Javier se alzaron al instante. Mateo levantó la suya en mi representación. 3-1. Estaba hecho. La moción es aprobada, declaró Domínguez. Ricardo, estás relevado de tus funciones. Por favor, entrega todas las propiedades de la empresa, tu teléfono, tu computadora portátil, tus tarjetas de crédito y las llaves de tu oficina y tu coche. La realidad pareció golpear a Ricardo como una pared de ladrillos. Se quedó boquiabierto, mirando de un rostro a otro, buscando un aliado, una pizca de simpatía. No encontró ninguna. No, no pueden, repitió, su voz quebrada. Domínguez presionó un botón en el intercomunicador de la mesa. Seguridad, a la sala de juntas, por favor. 2 guardias de seguridad uniformados entraron en la sala. Eran los mismos hombres que durante años habían saludado a Ricardo con un respetuoso buenos días, señor Jiménez. Ahora lo miraban con una neutralidad profesional que era más insultante que el odio. Lo que siguió fue la humillación más metódica que he presenciado. Ricardo, temblando de rabia y vergüenza, tuvo que vaciar sus bolsillos sobre la mesa. El lujoso reloj que le había regalado en nuestro aniversario. La cartera de piel con las tarjetas de crédito corporativas. Las llaves de su Mercedes, un coche que yo había pagado. El teléfono que contenía los secretos de su doble vida. Cada objeto era un símbolo de su poder robado, y ahora se lo estaban quitando, uno por uno. Cuando le pidieron su tarjeta de acceso al edificio, se negó. Uno de los guardias, un hombre corpulento con una paciencia nula, simplemente se la quitó del cuello. Por favor, acompáñenos fuera del edificio, señor Jiménez, dijo el guardia, su voz monótona. Mientras lo escoltaban hacia la puerta, Ricardo se detuvo y se giró para mirarme. Su rostro era una máscara de odio puro. Te arrepentirás de esto, Ximena, Ciceo. Juro que te arrepentirás. No respondí. Simplemente lo miré, impasible, mientras los guardias lo sacaban de la sala. Observé a través de las paredes de cristal de la sala de juntas cómo lo guiaban por el piso de oficinas.
Vi las cabezas de los empleados levantarse de sus cubículos, los susurros extendiéndose como un reguero de pólvora. Vi a la gente que una vez lo había adulado y temido ahora apartar la mirada, fingiendo estar ocupados, no queriendo asociarse con el hombre caído. Su imperio se había derrumbado en menos de una hora. Y yo era la que sostenía el detonador. Cuando la puerta se cerró detrás de él, un suspiro colectivo pareció llenar la sala. El señor Domínguez se acercó a mí. Ximena, dijo, extendiendo su mano. El consejo quisiera ofrecerte el puesto de CEO interina. Creemos que eres la única persona que puede estabilizar la empresa en este momento. Tomé su mano, mi apretón firme. Acepto, dije sin dudar. La caída de Ricardo fue rápida y brutal. La noticia de su destitución por irregularidades financieras se filtró a la prensa económica, destruyendo su reputación en un instante. Se vio obligado a vender el penthouse para cubrir sus crecientes gastos legales. Él y María, la arquitecta de su propia ruina, se mudaron a un departamento alquilado, un lugar que, según me contaron, era una sombra pálida de su antigua opulencia. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío comenzaba a reconstruirse sobre cimientos mucho más sólidos. Asumí el rol de CEO de Grupo Solara con una energía y una claridad que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Era como si finalmente me hubieran dado permiso para usar todo mi potencial, sin tener que minimizar mis logros para proteger un ego frágil. Pero el cambio más importante no ocurrió en la sala de juntas, sino en mi corazón. El mismo día que Ricardo fue escoltado fuera del edificio, llamé a mi tío Mateo y le di una instrucción clara: inicia los trámites para adoptar a Lucía. Quiero que sea mi hija. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Mi nueva posición, mi estabilidad financiera y, sobre todo, el brillante informe de la directora del orfanato, allanaron el camino. 2 semanas después de la caída de Ricardo, Lucía llegó a mi casa, no como una invitada, sino para quedarse. Su llegada fue silenciosa, sin fanfarrias. Trajo consigo una pequeña maleta que contenía toda su vida, un par de cambios de ropa, sus libros de ciencia y un pequeño conejo de peluche descolorido que trató de ocultar, como si se avergonzara de un vestigio de infancia. Le mostré su habitación, que había pintado de un suave color azul y llenado de libros nuevos sobre el espacio. Ella entró, tocó la colcha suave, pasó los dedos por el lomo de los libros y me miró con sus ojos serios y profundos. «¿Esta es mi habitación, para siempre?», preguntó, la palabra siempre pronunciada con la vacilación de alguien a quien la vida le ha enseñado que nada es permanente. «Para siempre», le confirmé, mi corazón expandiéndose con un tipo de amor que no sabía que era capaz de sentir. «Bienvenida a casa, Lucía Vargas». Fue esa misma tarde que recibí la llamada. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Sofía. Dudé un momento antes de contestar. «Mamá», dijo su voz, aguda y llorosa. «Hola, Sofía», respondí, manteniendo mi tono neutral. «Es tu culpa», gritó, la histeria vibrando en su voz. «Tuvimos que irnos de la casa. Papá dice que no tendremos dinero. María está llorando. Y arruinaste todo». Escuché sus acusaciones, las mismas que su padre probablemente le había estado metiendo en la cabeza. Pero esta vez, no me hirieron. Solo sentí una profunda tristeza por ella, por la niña atrapada en la red de mentiras de los adultos. «Sofía», dije con calma. «Las decisiones de tu padre tienen consecuencias. Él eligió mentir, robar y engañar. Estas son las consecuencias. Pero nos estás lastimando a nosotros», sollozó. «Se suponía que debías cuidarnos. Yo cuidé de ti durante 8 años, Sofía. Te di todo. Y tú elegiste a tu padre. Tú elegiste a María», le recordé, no con crueldad, sino con una firmeza necesaria. «Esta es la vida que elegiste. Y esta es la vida que yo estoy eligiendo ahora». Colgué el teléfono, mi mano temblando ligeramente. Miré hacia la sala de estar. Lucía estaba sentada en el sofá, hojeando uno de sus nuevos libros. Levantó la vista y me miró, como si pudiera sentir mi agitación. No dijo nada. Simplemente me dio una pequeña y tímida sonrisa. Y en ese momento, lo supe.
Había tomado la decisión correcta. Había cambiado un amor condicional y doloroso por uno que prometía crecer en la gratitud y el respeto mutuo. Había perdido una hija, pero estaba en proceso de ganar otra. Un par de semanas después, Sofía volvió a llamar. Esta vez, su tono no era de ira, sino de una confusión lastimera. Ricardo y María, despojados de su fuente de ingresos ilimitada, habían comenzado a pelear constantemente y Sofía estaba atrapada en el fuego cruzado. Papá le grita a María por el dinero, me contó en voz baja, como si temiera ser escuchada. Y María le grita a él que es un inútil. Ayer María me dijo que si no fuera por mí, podría dejar a papá y encontrar a alguien rico de verdad. La crueldad de esa declaración me dejó helada. Usar a una niña de esa manera, era monstruoso. Sofía, ¿por qué estabas tan enojada conmigo?, le pregunté suavemente, aprovechando esa rara apertura. ¿Qué te hizo decidir que yo era la mami mala? Hubo un largo silencio. Pude oír su respiración entrecortada. Porque María me dijo que tú no me querías, confesó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué te dijo exactamente? Me enseñó fotos de ti en el trabajo, en reuniones. Dijo que lo único que te importaba era la empresa. Dijo que si me quedaba contigo, nunca tendrías tiempo para mí, que me dejaría sola. Su voz se quebró. Y me dijo que si elegía a papá, él me compraría un pony. Uno de verdad. Y que viviríamos en una casa más grande, y que seríamos felices. Dijo que tú querías quitarnos todo y dejarnos en la calle. Cerré los ojos, el veneno de la manipulación de María era peor de lo que había imaginado. No había sido solo la influencia de Ricardo o la indulgencia de su abuela. Había sido una campaña sistemática y deliberada por parte de María para envenenar la mente de mi hija, para convertirla en un arma contra mí. Le había prometido a una niña un pony a cambio de la lealtad de su madre. De repente, mi perspectiva sobre Sofía cambió. No es que sus palabras en el juzgado dolieran menos, pero ahora entendía su origen. No era solo una niña malcriada y egoísta. Era una víctima, una pieza en el juego de ajedrez de una mujer desesperada y sin escrúpulos. Esta revelación no borraba el dolor, pero lo complicaba. Hacía que la tragedia fuera más profunda, más enrevesada. Mi hija no solo me había rechazado, la habían engañado para que lo hiciera. Y mientras yo estaba construyendo mi nueva vida, ella estaba atrapada en las ruinas de las promesas rotas de otras personas. La ira que sentía hacia ella comenzó a mezclarse con una nueva y dolorosa emoción, la compasión. Los meses siguientes fueron como ver el amanecer después de una noche larga y tormentosa. Lentamente, pero con seguridad, la luz comenzó a filtrarse en mi vida, trayendo consigo colores y calidez que había olvidado que existían. Grupo Solara, bajo mi dirección, no solo se estabilizó, sino que prosperó. Liberada de la sangría financiera de Ricardo y con un enfoque renovado en la innovación y la integridad, cerramos tratos que Ricardo nunca habría soñado. Me gané el respeto del consejo y de mis empleados, no con encanto vacío, sino con trabajo duro, resultados y una política de puertas abiertas. Me di cuenta de que no solo era buena en mi trabajo, era excepcional. Y la sensación de pararme sobre mis propios logros, sin la sombra de nadie, era embriagadora. Pero la verdadera transformación ocurrió en casa. Vendí el ostentoso Penthouse de Santa Fe, un lugar lleno de fantasmas y malos recuerdos, y compré una casa en la colonia Roma. Era una casa antigua con techos altos, un pequeño jardín trasero y estanterías para libros construidas en cada pared. Era un hogar, no una vitrina. Lucía floreció en este nuevo ambiente. La inscribí en una de las mejores escuelas de la ciudad, donde su mente brillante para las ciencias y las matemáticas la convirtió rápidamente en una estudiante destacada. Pero más allá de lo académico, comenzó a relajarse, a desprenderse de la coraza de seriedad que había construido a su alrededor. Empecé a escucharla reír, un sonido claro y cristalino que se convirtió en mi música favorita. Descubrí que tenía un sentido del humor seco y una curiosidad insaciable por el mundo. Nuestras noches ya no estaban llenas de una tensión silenciosa, sino de una rutina reconfortante. Hacíamos la tarea juntas en la mesa de la cocina, ella con sus ecuaciones complejas, yo con mis informes de mercado.
Cocinábamos juntas, experimentando con recetas y llenando la casa con aromas de ajo y albahaca. Leíamos en silencio en la sala de estar, cada una en su propio mundo, pero conscientes y cómodas con la presencia de la otra. Un sábado, la encontré en el jardín trasero con un telescopio que le había comprado, apuntando al cielo nocturno. «Mira, Ximena», dijo, sus ojos brillando con emoción. «Ahí está Saturno. Puedes ver sus anillos». Me incliné para mirar por el ocular, y allí estaba, un pequeño y perfecto planeta suspendido en la oscuridad. Era real. Era hermoso. Y lo estaba compartiendo con mi hija. Mi verdadera hija. Mientras tanto, los informes que me llegaban del otro lado de la ciudad pintaban un cuadro muy diferente. La vida de Ricardo, María y Sofía se había convertido en un ciclo tóxico de recriminaciones y dificultades. Ricardo, con su reputación destrozada, no conseguía trabajo en su campo. Había aceptado un puesto de vendedor de coches de segunda mano, una humillación diaria para su ego inflado. María, que había apostado todo al caballo perdedor, trabajaba de camarera en un restaurante, su belleza endurecida por el resentimiento. Las peleas eran constantes, siempre por dinero. Sofía estaba atrapada en medio, una espectadora silenciosa de la implosión de la vida que le habían prometido. Su pony nunca se materializó. La casa más grande se convirtió en un apartamento de 2 habitaciones donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. No sentí alegría por su miseria. Quizás una sombría satisfacción, pero no alegría. Porque mientras mi vida se llenaba de luz, la de ellos se hundía en la oscuridad que ellos mismos habían creado. El contraste era absoluto. Yo había elegido construir. Ellos habían elegido destruir, y ahora estaban viviendo entre los escombros. Y cada noche, cuando arropaba a Lucía y le daba las buenas noches, agradecía al universo por haberme dado la fuerza para salir de esas ruinas y encontrar el camino a casa. Unos 6 meses después de la reunión del consejo, mi secretaria me anunció una visita inesperada. «Señor Vargas, el señor Jiménez está aquí. No tiene cita, pero insiste en verla». Mi primer instinto fue decirle que lo echara. Pero la curiosidad, y una pizca de malicia, ganaron la partida. «Déjalo pasar», dije, reclinándome en mi silla de seo, la silla que una vez fue suya. Ricardo entró en mi oficina. La transformación era impactante. El traje de diseñador había sido reemplazado por un pantalón gastado y una camisa que le quedaba un poco grande. Había perdido peso y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. El arrogante rey del castillo se había convertido en un fantasma. Se quedó parado frente a mi escritorio, sin saber qué hacer con las manos. «¿Puedo sentarme?», preguntó, su voz desprovista de su antigua autoridad. Señalé la silla frente a mí. Él se sentó, su cuerpo hundiéndose en ella como si estuviera agotado hasta los huesos. «Ximena», comenzó, su voz ronca. «Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver». «Tienes razón en eso», respondí, mi tono neutral. He estado pensando mucho», continuó, mirando sus manos. «Y sé que cometí errores. Terribles errores. Fui un tonto, un idiota. Te di por sentada. Y lo arruiné todo». Escuché su discurso ensayado, esperando el verdadero motivo de su visita. No tardó en llegar. «La vida ha sido difícil», admitió. «No encuentro trabajo. María está siempre enojada. Sofía. Sofía no está bien. Está triste todo el tiempo». Hizo una pausa, tragando saliva. «Necesito tu ayuda, Ximena. Por favor. Un préstamo. O quizás podrías hablar con alguien, conseguirme un trabajo. Algo. Lo que sea. Por el bien de Sofía». Ahí estaba. La carta de la hija. El último recurso del manipulador. Lo miré, y por primera vez, no sentí ni ira ni dolor. Solo sentí un desprecio helado. Este hombre, que había conspirado para robarme mi trabajo, mi dinero y a mi hija, ahora venía a mí, pidiendo limosna en nombre de la misma hija que había usado como arma. «¿Y María?», pregunté con una curiosidad clínica. «¿Qué opina ella de esto?».
Él resopló. María, todo fue su idea. Ella me metió estas cosas en la cabeza. Me sedujo, me manipuló. Si no fuera por ella, nunca te habría engañado. Nunca habría hecho estas estupideces. La cobardía de sus palabras fue la gota que colmó el vaso. Ni siquiera podía asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Me incliné hacia adelante, mis manos planas sobre el escritorio. Déjame entender esto, Ricardo. Destruyes nuestra familia, intentas robarme la empresa que construí con el dinero de mi madre, envenenas la mente de nuestra hija contra mí, y ahora vienes aquí, echándole la culpa a tu amante y pidiéndome que limpie tu desastre. ¿Es correcto? Él se encogió ante la dureza de mi resumen. Cuando lo pones así. Es la única manera de ponerlo, lo interrumpí. La respuesta es no. No te daré ni un centavo. No haré ni una sola llamada por ti. Cosecharás lo que sembraste. Se puso de pie, su rostro enrojeciendo de ira. No puedes hacerme esto. Soy el padre de tu hija. Tú dejaste de ser mi problema el día que mi hija me gritó que me odiaba, respondí, mi voz subiendo por primera vez. Ahora, sal de mi oficina. Pero mientras se dirigía a la puerta, derrotado, lo detuve. Había una última pieza en mi tablero de ajedrez, un movimiento final que había estado planeando durante semanas. Ah, Ricardo, dije, mi voz volviéndose peligrosamente dulce. Una cosa más. Sé que has tenido problemas para pagar el alquiler de tu nuevo departamento. Las cosas están difíciles, lo entiendo. Él se giró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Vas a ayudarme? Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. En cierto modo. Verás, la semana pasada, la división de adquisiciones de Grupo Solara compró un pequeño portafolio de propiedades residenciales. Una inversión. Y da la casualidad de que el edificio donde vives estaba en ese portafolio. Su rostro se quedó en blanco, sin comprender. A partir del próximo mes, el pago de tu alquiler ya no irá al antiguo propietario, expliqué lentamente, saboreando cada palabra. Deberás depositarlo directamente en la cuenta bancaria de la empresa. Mi empresa. Hice una pausa, dejando que la enormidad de mis palabras lo golpeara. Bienvenido a casa, Ricardo. Ahora eres mi inquilino. La sangre desapareció de su rostro. Se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta para no caer. La comprensión, la humillación final y absoluta, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No solo lo había derrotado, ahora lo poseía. Su refugio, el último vestigio de su independencia, ahora me pertenecía. El poder no solo se había invertido, yo lo había absorbido por completo. Fuera, dije en voz baja. Y esta vez, obedeció. Pasaron varios meses. La vida encontró un nuevo ritmo, una calma que nunca había conocido. Ricardo pagaba su alquiler puntualmente cada mes, una transacción electrónica silenciosa que era un recordatorio mensual de su derrota. Nunca más intentó contactarme. Lucía y yo nos habíamos convertido en una verdadera familia. Sus pesadillas disminuyeron. Su sonrisa se volvió más frecuente. Se unió al club de ajedrez de la escuela y descubrió que tenía un talento natural para la estrategia, algo que me hizo sonreír. Era mi hija en todos los sentidos que importaban. Una tarde de sábado, mientras Lucía estaba en el jardín, concentrada en un modelo a escala del sistema solar que estaba construyendo para un proyecto escolar, llegó el correo. Entre las facturas y la publicidad, había un sobre pequeño, de color rosa pálido. La dirección estaba escrita con una caligrafía infantil y torpe. Era de Sofía. Me senté en el porche, el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel de cuaderno, arrancada de una espiral. Querida mamá, comenzaba. Siento haberte gritado en el juzgado. Siento haber dicho que te odiaba. No es verdad. Papá y María pelean mucho. No me gusta vivir aquí. Extraño mi antigua habitación. Extraño cómo me leías cuentos por la noche. Lucía parece simpática en las fotos que he visto.
Me preguntaba si quizás podría ir a visitarte el próximo fin de semana. Solo para hablar. Con amor, Sofía. Sostuve la carta en mi mano, el papel frágil un peso enorme en mi palma. Miré a través de la puerta de cristal hacia el jardín. Lucía estaba cuidadosamente pintando los anillos de Saturno, su lengua asomando por la comisura de sus labios en concentración. Estaba feliz. Estaba a salvo. Estaba en casa. Había encontrado mi paz, mi familia. La carta de Sofía era una piedra arrojada a las aguas tranquilas de mi nueva vida. Parte de mí, la parte que todavía recordaba el dolor agudo de su traición, quería romper la carta en 1000 pedazos y olvidarla. Ella había tomado su decisión. Pero otra parte, la parte de madre que quizás nunca muere del todo, sintió una punzada de compasión. Era solo una niña que había sido manipulada y que ahora estaba pagando el precio de las malas decisiones de los adultos. Sostuve la carta mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el jardín. El perdón era una cosa complicada. La confianza, aún más. La relación con Sofía, si alguna vez se reconstruía, llevaría años de trabajo, de terapia, de paciencia. Quizás nunca volvería a ser lo que fue. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que estaba bien con eso. Mi felicidad ya no dependía de su aprobación. Miré la carta, luego a Lucía, mi presente y mi futuro. La pregunta flotaba en el aire, sin una respuesta fácil. ¿Hice lo correcto? ¿Debería darle a Sofía otra oportunidad de entrar en nuestra nueva vida?